Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Les saludo como siempre, amados, con mucha alegría, con mucho gozo, dándole gracias a Dios por un día más, un día bendecido y en victoria, y pues con el deseo de compartirles a ustedes un tema más. Hoy nos toca ver ya el tema directamente de lo que es el rapto o el arrebatamiento. Entonces vamos a empezar pues con la definición, ¿verdad?, de lo que es el rapto o arrebatamiento. Ahorita les explico la diferencia de una palabra a otra. Entonces, la definición de rapto viene del idioma latín, que es rapare, que significa acción de arrebatar o transportar de un lugar a otro. Y del griego, fíjense que tiene también una traducción muy bonita porque está más amplia, dice que del griego es harpazo, que es quitar, capturar, tomar a la fuerza. Entonces, ¿por qué cito estos dos idiomas? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estos idiomas son pues los que se hablaban, incluyendo el hebreo. Pero de alguna manera fue tomando más fuerza el latín. Y entonces de latín es que pues viene la traducción de lo que se llama la Biblia Vulgata Latina. Esta es una de las traducciones que se hizo hace pues ya demasiados años, porque de alguna forma esta Biblia, ¿verdad?, se le encarga la traducción a Jerónimo de Estridón entre los años 390 a 400 después de Cristo. Y aunque ya había algunas traducciones de latín también, pues esta fue la mejor. ¿Por qué? Porque este varón se dio a la tarea de irse a Israel para que estudiara en lo profundo todos los pergaminos que había en ese tiempo con respecto a la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, su traducción fue la mejor, al grado de que en 1546 se le da como versión oficial para la lectura de esta Biblia. Y fíjense qué interesante, este es un dato que, bueno, pues se los voy a platicar también. Pues ya estando traducida toda la Biblia, que en 1546 se da como oficial para su lectura, vemos que 23 años después, o sea, en 1560, se escribe la traducción de Reina Valera, que es la traducción que hasta la fecha nosotros manejamos con algunas revisiones, pero en la 60 es la que nosotros manejamos. Y vemos que esta traducción de la Reina Valera tiene su origen precisamente en la Vulgata Latina. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Vulgata? Vulgata quiere decir vulgar, común, popular. Entonces, esta traducción se hizo a ese nivel, a un nivel donde la gente que no tuviera una cultura, una preparación, ¿verdad?, académica, pues pudiera leerla y pudiera entenderla. Y entonces, de alguna forma, por eso es que se le llamó la Vulgata Latina, porque estaba escrita de una forma que pudieran entenderla, comprenderla, pues todos aquellos que no eran letrados. Y damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene en sus planes tan perfectos y maravillosos a la persona que va a usar para estas traducciones. Y vemos que este varón fue un hombre experto en hebreo. Él manejaba el hebreo excelentemente y era un hombre que de alguna manera pues estaba dedicado al estudio.
y pues vemos por qué después esa traducción pues fue tomada como oficial. Entonces este Jerónimo de Estridor, en ese tiempo que les platico de 390 a 400 después de Cristo, pues deja esa traducción de las Sagradas Escrituras. Y en esa traducción es donde encontramos la palabra arrebatamiento. Allí es donde por primera vez en la traducción, ¿verdad?, aparece el arrebatamiento, pero más específicamente el rapto, la palabra rapto. Cuando se traduce ya la Reina Valera, se abocan a traducirla solamente por rapto. Pero van viendo que esta traducción pues ayudaba mucho porque es de término castellano. El rapto se forma a partir de una palabra latina, claro que sí, pero pues se apoyaba mucho en el idioma español, castellano, y entonces se da la palabra por rapto o arrebatamiento. Entonces, bueno, este es entre paréntesis para que podamos entender por qué se usan estas dos palabras y por qué vamos a encontrar más la palabra arrebatamiento en las Sagradas Escrituras que rapto, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarlos a las Sagradas Escrituras, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Y dice la palabra del Señor así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mis amados, vemos que la palabra, pues, este arrebatamiento aparece ya aquí en este pasaje. Y vemos que aquí está una enseñanza muy grande, porque primero nos habla que pues vamos a escuchar una voz de mando, o sea, una voz con autoridad y con trompeta de Dios. Sí, esto es anunciando precisamente, ¿verdad?, que este evento se está dando en los cielos. Aquí vemos, como les platiqué en la clase pasada, que el Señor va a descender del cielo, pero no baja a la tierra, se queda en los cielos y desde allí arrebata a todos los que son suyos. Entonces, pues, en otro pasaje que me parece muy interesante y lo vamos a estudiar también, que es Primera de Corintios 15, nos habla de esa trompeta también. ¿Por qué me quiero abocar un poquito a la trompeta? Porque esa trompeta que va a sonar no es la de Apocalipsis, las trompetas del Apocalipsis, no. Esta es especialmente para el tiempo del rapto, del arrebatamiento, ¿sí? Y hay una cita en Primera de Corintios, capítulo 15, y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58, le vamos a dar lectura. Y fíjense cómo nos narra aquí la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58. Y dice de la siguiente manera:
tiene la Reina Valera como título ahí, nuestra victoria final. Aleluya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis amados, este pasaje maravilloso pues nos da una descripción de que pues en el cielo no va a entrar nada que sea pues corrupto, podrido, ¿verdad? Vamos a ser totalmente transformados. En los aires vamos a estar recibiendo un cuerpo glorificado como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Entonces vamos a ser vestidos de esas vestiduras blancas de lino fino para poder entrar a la patria celestial. Y pues aquí dice que esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y si tú te pones ahorita a cerrar y abrir tu ojo, pues no te llevas ni siquiera un segundo. Quiere decir que este acontecimiento va a ser súper extraordinario, va a ser inmediatamente, y en el aire seremos transformados para entrar a la presencia del Señor. Aquí es importante recordarles cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, pues Él adquirió ese cuerpo glorificado. Y acuérdense que una vez estaban juntos los discípulos en una casa, ¿verdad? Y Jesús había resucitado, y estando la puerta cerrada, Él entró a donde los discípulos estaban. Y entonces vemos que ese cuerpo glorioso tiene la oportunidad de poder traspasar las paredes, de moverse a la velocidad de la luz y de tener características que nuestro cuerpo carnal ahorita no puede tener. Entonces aquí se va a tocar esa trompeta maravillosa, avisando, ¿verdad? Así como cuando, pues en el tiempo de nuestro Señor, se elegía un rey y se coronaba, pues se tocaban las trompetas para conmemorar ese evento tan trascendental en la nación, ¿verdad? Pues este también. Entonces, esta trompeta no es del Apocalipsis. Sabemos que hay trompetas que se tocarán en el Apocalipsis, pero esta es totalmente diferente, marcando el tiempo glorioso del arrebatamiento. Vamos a ver otro pasaje muy interesante, y pues espero en Dios que a través de este pasaje podamos tener todavía pues más claridad en lo que estamos estudiando.
y es Primera de Tesalonicenses. Ahora nos vamos a Primera. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a buscar los versículos 16 y 17. Y sí voy a tomar un poquitito de tiempo para desglosarlo, hermanos. Y fíjense cómo dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que dice que les leí hace rato, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí vamos a ya desglosar estos versículos que ya habíamos leído. Y aquí hay un anuncio triple en la venida de Cristo. Y vemos que primero se va a oír un grito o sonido fuerte. Como les decía, esta es una voz de autoridad que se va a escuchar. Y luego la voz de un arcángel. Y pues fíjense que algunos estudiadores en la palabra dicen que puede ser el ángel Miguel. Ajá. ¿Por qué? Porque es el ángel que pues se encarga de eventos que tienen que ver con la tierra. Y es el único ángel que se menciona en el Nuevo Testamento en Judas capítulo 9. Entonces allí encontramos ese nombre. Por lo tanto, muchos estudiadores creen que esa voz de ese arcángel pudiera ser la de Miguel. Y posteriormente vemos que pues suena esa trompeta de Dios. Y también, ¿verdad? Pues no dice la Biblia, pero los estudiadores comentan que de alguna manera se cree que Dios mismo tocará esa trompeta. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues no va a ser cualquier cosa. Va a ser un evento glorioso, va a ser un evento que pues va a ser espiritual y que nos va a impactar en grande manera. Además de esto, se ofrece una triple promesa a los creyentes, fíjense. Dice que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos volando hacia los cielos, vamos a experimentar ese cambio nosotros allá arriba, y aquí abajo en la tierra habrá la resurrección de los muertos, de los que nos han antecedido. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que también suban a la presencia del Señor. Aquí hay un evento que es espiritual y pues se los voy a compartir. Esas almas de las personas que murieron ya y que resucitarán, esas almas van a bajar del paraíso, que es donde están, y van a tomar sus cuerpos. ¿Para qué? Para que sean transformados también en el aire y todos estemos delante de la presencia del Señor. Imagínense qué impacto va a ser aquí abajo para todos los que se vayan a quedar, que empiecen a ver que los sepulcros se rompen y que salen los muertos, y pues esos muertos viven porque entra nuevamente el alma a sus vidas, ¿verdad? Y entonces suben al cielo para que también sean transformados, sean glorificados y puedan entrar juntamente con todos los que están yendo a la presencia del Señor. Y dice aquí otra cosa, que los que estemos vivos en ese momento, pues vamos a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir? Que algunos que murieron van a resucitar y van a recibir su alma y van a subir a la presencia del Padre. Pero otros dice que en ese momento seremos arrebatados. Y por último, estaremos siempre con el Señor. Entonces, este pasaje es demasiado claro en relación a lo que nos está
diciendo la palabra. En las nubes Jesús, nuestro amado Señor, nos estará esperando y entonces entraremos a la presencia del Dios Todopoderoso. Este evento, amados hermanos, pues está cada día más a la puerta, porque como lo vimos al principio de estas clases, todo lo que está aconteciendo, pues es la antesala, ¿verdad? De todo lo que está escrito en la palabra y que tiene que pasar para darle paso después a ese arrebatamiento, a ese rapto glorioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos más adelante que tenemos otro pasaje en Segunda de Tesalonicenses, nada más váyanse un poquito más adelante y vamos a buscar el capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra, bueno, pues sería bueno leer un poquito antes. Tiene como título la Reina Valera, el juicio final y la gloria de Dios. Ajá. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto a vuestra fe creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjense nada más qué belleza. Aquí está la información que yo quería que tomáramos esta mañana. ¿Por qué? Porque dice aquí, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, amados, vemos que el Señor se va a manifestar con sus ángeles. Él va a venir como ese Rey divino, con toda esa corte de ángeles que le guardan, que le protegen y que de alguna manera pues están guardando este evento tan maravilloso. Entonces Jesús se va a manifestar desde el cielo con todos sus ángeles, ¿verdad? Y de alguna forma esto nos indica que es un evento pues demasiado importante para nuestro Señor. Y cuando nosotros leemos este versículo, pues no nos queda más que darle gracias a Dios porque Él se va a manifestar, amados hermanos, desde el cielo con sus ángeles y seremos arrebatados hasta la presencia de nuestro Dios Padre. Y bueno, esto es algo también para que ustedes aprendan, pues muchos discuten que el arrebatamiento, el rapto no se menciona en los evangelios. Efectivamente, mis amados, no se menciona en los evangelios porque de alguna manera hasta que Dios le place revelarle al apóstol Pablo sobre este evento es cuando aparece en las Escrituras. Si se fijan, el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses y el primer libro de Corintios, pues los escribe Pablo. Entonces a Pablo le es revelado este misterio del cual habló. Misterio es algo no revelado, pero que el Señor le place dárselo al que escogió. ¿Y a quién escogió? Escogió al apóstol Pablo. Entonces, por eso es que no se afanen en buscar esa palabra de rapto o arrebatamiento como lo vimos en la clase pasada. Habló nuestro Señor Jesucristo de ese evento, pero la palabra
no va a aparecer. Aparece hasta cuando le es revelado al apóstol Pablo. Así es que es hermoso saber que tenemos la esperanza de que todo esto va a pasar. Ya nos falta poquito tiempo, hermanos. No desmayemos, no desmayemos, por favor. Yo sé que las cosas están muy difíciles a todo nivel y que la iglesia ahorita está pasando por una apostasía que tiene que pasar, porque dice la palabra que muchos apostatarán de la fe. Entonces, yo pienso que este tiempo, ¿verdad? Debemos de interceder para que ningún hermano caiga, que no deje su mente llenar pues de palabras que no vienen de Dios y pedirle que nos guarde celosamente, que no apostatemos en este tiempo, amados, sino que permanezcamos fieles, que permanezcamos firmes, peleando esta última batalla con la cual pues tenemos a nuestro lado a nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria, honra y alabanza al Señor por esto y espero que me haya dado a entender y que podamos deleitarnos con esta espera maravillosa. Yo sé que el Señor nos fortalece porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque estemos en estos tiempos tan difíciles, no estamos solos. Dios está con nosotros y se levanta como poderoso gigante para pelear a favor de su pueblo. Así es que anhelemos con todo nuestro corazón este evento maravilloso. Anhelemos con todo nuestro corazón el, pues, ver que esos cielos se abran, hermanos. Va a ser algo súper impresionante. Que esos cielos se abran, suene esa trompeta, ¿verdad? Y empezamos, pues todos los que estamos vivos hasta ahorita, que espero que nos vayamos en el rapto, a volar hacia las nubes al encuentro con nuestro Señor. Aleluya. Glorificado sea el Señor, amados, porque esto lo debemos de anhelar y de estar diciendo, sí, Señor Jesús, ven. Ven, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Pues les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús, un excelente día y que la paz de Dios quede con ustedes. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la próxima clase. Bendiciones abundantes. Gracias. Hasta luego.